Vamos a entrar de inmediato en materia informativa porque vamos a conversar aquí con el exdiputado José Antonio Domínguez. Panameñista todavía, ¿verdad? Sigo siendo panameñista. Panameñista. Un diputado que durante su gestión en la administración pasada con Juan Carlos Varela fue una de las voces críticas precisamente, con muchas cosas de las que usted precisamente no estaba de acuerdo, ¿no? Y al final del camino probablemente esas cosas trajeron una que otros roces y cositas por ahí. Dice, montones. Pero parte precisamente de ese ejercicio de su trabajo en la Asamblea, del que necesita un órgano del Estado en este momento y que muy poco se ve, diputado Domínguez. Y por parte de los diputados de su propio partido panameñista también, porque pareciera mucho esa complicidad en muchos de los temas que en este momento están dentro de este órgano legislativo. Pasado el tema de la mina, entramos como en un déjà vu o en un capítulo como de la novela cuando se repite, con este tema del presupuesto. Y lo digo porque Benicio Robinson señalaba hace minutos, lo escuchaba, que el proyecto del presupuesto del 2024 sigue en la Comisión de Presupuesto. El mismo escenario que pasó con el proyecto minero, no se había retirado, se tenía que retirar, presentar uno nuevo. En este caso, ese actuar de la Asamblea, ¿cómo lo evalúa usted? Y realmente las opciones que nos quedan ya, en días hábiles, pocos, como 7 u 8. Bueno, Susan, buenos días, Susan, buenos días, Lucas, buenos días a todos los que nos ven. En primer lugar, lo que te tengo que decir, que la responsabilidad de retirar el documento de la Asamblea no es de la Asamblea, es del Ejecutivo. El Ejecutivo debe hacer su trabajo. Ha demostrado una y otra vez su incapacidad de hacer las cosas de manera correcta. Pero hemos escuchado el tema del presupuesto desde hace semanas. Es más, desde que empezó el tema minero. Entiendo la parte que me dice, pero ¿por qué en ese momento los diputados no salieron diciendo, y eso era un poco para ¿sabe? Lavar cara después del toma minero? Aquí todavía está el presupuesto, señor presidente Cortizo, por ejemplo. ¿Qué tú puedes esperar de los diputados, Susan, cuando salen en televisión diciendo, excusándose de su voto en la Asamblea para el contrato minero, diciendo que no se habían leído el contrato? ¿Cómo es eso posible? O sea, si tú sabes que no están haciendo su trabajo, ellos están entrando en la Asamblea como una partida de borregos, siguiendo las directrices de tal vez uno o dos cabecillas que tienen allá, y hacen lo que les diga el cabecilla. No hacen su trabajo. Y ese es el problema que tenemos en Panamá. Y no solamente con los diputados, sino con muchos funcionarios públicos que se deja manejar. Cuando uno acepta un puesto público, uno sabe que tiene obligaciones. Y sobre todo obligaciones con el país. No hacer lo correcto te puede poner en un proceso legal. Pero muchos están confiados. Vivimos en Panamá. ¿Qué impera en Panamá? La impunidad. Y como no van a hacer nada en contra mío, a mí qué me importa, hago lo que me da la gana. Eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar y tiene que cambiar en este próximo gobierno. ¿Quién lo puede cambiar? El pueblo lo puede cambiar. Tienen que escoger a un equipo de trabajo para hacer el cambio constitucional que se requiere y poner las nuevas reglas del país. Mira, ¿de qué sirve que tú tengas un contralor que tiene que estar vigilando el gasto público, tiene que estar supervisando que lo que se esté pagando sea lo correcto? Aquí no se pagan. Me escribieron anoche preguntándome sobre el proyecto de carretera, la extensión del Puente de las Américas hacia Arraiján, que estamos pagando 400 y tantos millones de dólares por 11 kilómetros de carretera. 11. ¿Está inflado ese precio a su juicio? ¿Está inflado ese precio a su juicio como exministro de Obras Públicas? Yo tuve la oportunidad de estudiar mi maestría de Ingeniería de Transporte. O sea, la maestría es de una universidad americana en Miami. Y tuve la oportunidad de verificar proyectos residenciales donde podía ver los costos de mano de obra del personal americano. Y dado la información que todavía guardo de hace muchísimos años atrás, los costos de ellos son superiores a los costos nuestros. Por ende, el costo de kilómetro de carretera
para ellos debería ser algo superior al nuestro. Claro. El de nosotros puede estar 3, 4 veces arriba del de ellos. ¿Cómo justificas eso? Ahora, volviendo al tema del presupuesto y después terminamos estas otras situaciones que ocurren. Nos quedan muy pocos días hábiles, restando Navidad y Año Nuevo. Y ayer planteábamos aquí los dos escenarios con el señor Eduardo Quirós, que no sé si todavía sigue siendo panameñista también. Sí. No, él sí renunció. Él sí renunció. Bueno, de dos escenarios. Si no se presenta un nuevo proyecto de aquí al 31 de diciembre, fecha que está estipulado, tope, quedaríamos con el presupuesto vigente de este año. No, porque no ha sido aprobado. Si no ha sido aprobado, no queda este. El legislativo tiene una obligación. Ojo, no hablo del 2024, hablo del 2023, el proyecto anterior, que sería el que quedaría vigente. El presupuesto que se va a aprobar es para el siguiente año fiscal. Claro. Si no se aprueba en su tiempo, el Ejecutivo solamente podrá ejecutar el presupuesto del año anterior. Es decir, el 2023. Sí. Ahora, si ese es uno de los escenarios, que tampoco ese es un presupuesto real con la situación que vivimos en este momento, porque después de noviembre hubo un capítulo nuevo que se escribe en la historia de este país con el tema de la mina. Y ese capítulo nuevo conlleva los cierres que afectaron empresas, una economía que ya está golpeada y un hueco que va a dejar el tema de la mina financieramente hablando fiscal para el año 2024. ¿Cuál debe ser la opción en este momento? En teoría el ministro Alexander dicen que está trabajando un proyecto, pero ¿cuándo van a convocar a sesiones extraordinarias? ¿Cuándo se va a presentar ese proyecto? ¿Estamos a tiempo o no estamos? Usted estuvo en una administración donde a su presidente le gustaba dejar todo así como que a último minuto. Eso es un ataque. Y yo lo que te puedo decir, y viendo la última ejecución del legislativo con el tema del proyecto minero, es que ellos solamente necesitan un par de horas para aprobar un nuevo presupuesto. El Ejecutivo se los puede presentar y en 5 minutos se reúnen en la Asamblea, lo aprueban. Lo único que tienes que tener los tiempos. Tú no puedes aprobar en primer debate, en segundo debate, en el mismo día. Tú tienes que ir por días. Ellos necesitan 3 días, pero el tiempo de aprobación en la Asamblea les puede tomar 5 minutos. O sea, ellos trabajan no de forma correcta, no le van a dar tiempo a los diputados a examinar el presupuesto, ver si está correcto, y eso muchas veces es una estrategia del Estado. Ya que usted habla de estrategia del Estado, ¿cuál sería entonces la estrategia? ¿Ejecutar el mismo presupuesto de esta vigencia fiscal o presentar un nuevo presupuesto que con la condición económica del país debe tener reducción en distintas entidades, entre ellas en el órgano legislativo, la Asamblea Nacional? La estrategia debería ser presentar un proyecto de presupuesto corregido y ajustado a la realidad, y también con una reducción del gasto en su mayor nivel, y yo diría que debiera ser un ejemplo para los tiempos. Y aquí traigo a colación nuevamente el tema del presidente Guillermo Endara Galimani. Cuando él toma el poder, no teníamos fondos. El país estaba en quiebra total. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero tú no podías sacar plata de la que tenías en el banco. No podías. Todo estaba congelado porque no había dinero. Los expertos habían dicho que iba a tomar 2 periodos presidenciales, poder curar la economía del país, y Endara lo logró en su único periodo. Lo logró, le entregó al presidente Ernesto Pérez Valladares un gobierno saneado para que lo volvieran a destruir. Eso es lo que la voluntad del funcionario público es la que va a determinar si vas a tener una buena ejecución o no. Tenemos tiempo a su juicio, por lo que decía que en horas el gobierno puede presentar este proyecto y se aprueba. Mira, estamos a tiempo de llamar a sesiones extraordinarias precisamente para atender este tema. La respuesta es sí, todavía tienen tiempo, no ha caducado, estamos apenas a 15 de diciembre, ya te dije, 3 días básicos son los que necesitan para la aprobación. ¿Y qué se requiere aquí? ¿Voluntad del presidente, voluntad, no sé, de la Asamblea de motivar y obligar o empujar a que algo ocurra? Cambiarles el alma
a esos funcionarios porque el alma que tienen no les va a permitir hacer lo correcto. Eso es lo que hay que hacer, cambiarles el alma. La actitud de ellos es qué hay para mí, cómo me hago yo de lo que yo necesito y el país no me importa que se vaya al traste. Lo han demostrado. Traición directa al país. El desempeño de la Asamblea, para salir un poco ya, dejar a la Asamblea después de esta respuesta e ir a otros temas importantes. Un órgano que se esperaba fuera diferente en este periodo, porque la mayoría de sus diputados son figuras nuevas, precisamente, ¿no? El tema de la no reelección, me pareciera que en las pasadas elecciones funcionó mucho, pero eso no generó un cambio positivo. O sea, pareciera que en vez de avanzar en su desempeño y en su actuar, fue un retroceso, es lo que opinan muchos. ¿Usted cómo lo ve viniendo de ese órgano del Estado? Susan, hay un dicho que muchas veces se aplica y yo creo que esto sería mejor malo conocido que bueno por conocer. Cuando tú tienes a una persona que viene sana, que no ha estado envuelta, tú no sabes si cuando llega a la Asamblea y se le presentan todas estas oportunidades, las va a tomar o va a hacer el papel de recto. ¿Cuántos lo hacen? ¿De qué logras tú tener una, dos o tres cabezas entre 71 que tratan de hacer un cambio, pero el resto no se los permites? Entonces, eso es lo que tú estás viendo en la Asamblea. ¿Cómo tú cambias eso? Tienes que cambiar primero la forma de escoger a los diputados. No puede ser circuital. Mientras tú sigas escogiendo a los diputados de manera circuital, vas a seguir teniendo a los mismos que tienes hoy. No los vas a poder cambiar. Ya ellos tienen su estructura para poder volver a conseguir la misma cantidad de votos que fue lo que los puso en la Asamblea. Y otra razón para que eso se dé es que tú tienes una oposición dividida. Al tú tener una posición dividida, tú puedes tener ahora una Marlene Dádiva, que es una santa, y pudiera hacer un trabajo aún mejor que lo que han hecho los otros diputados. Pero esa Dádiva no va a poder salir electa por una razón, porque no hay la unidad para darle los votos que necesitan. Ella puede tener un grupo y puede jalar bastantes votos, pero esos votos le van a restar a otros también que debieran salir. ¿Cómo tú cambias eso? Uniendo al pueblo. El pueblo tiene que entender, ustedes tienen el poder. Ustedes son los que pueden cambiar el rumbo de este país y lo pueden hacer uniéndose. La cruzada civilista fue el mejor ejemplo. Lo que acaba de suceder con la manifestación. Con las protestas pacíficas. Exacto. Ahí va a hacer hincapié. La protesta pacífica que hizo la juventud conjuntamente con muchos políticos sanos y con gente de edad que quiso cambiar el rumbo de este país recientemente, es la muestra de que se puede lograr, pero solamente si nos ponemos las pilas, y nos queda hasta febrero para hacerlo. Si no nos unimos, el resultado nuestro, y aquí hay que hacer una aclaración, el pueblo no lo entiende. ¿Qué pasó en las elecciones del 94? Como un país que decía no queremos PRD, no queremos dictadura, repite la dictadura. Después de un periodo. Pero precisamente ese escenario puede repetirse. Claro. Y le digo cómo. Tenemos 8 candidatos hasta este momento. Todos se sienten fuertes. Ayer se lo planteaba el señor Quirós, la posibilidad de que pudieran haber conversaciones para algunos bajarse, tomar la decisión de bajarse por el bien del país. Pero yo no sé si usted ve esto tan viable o realmente, porque ese voto fragmentado, recordando que el PRD está en el poder con un 33%. Si hacemos una división en matemática, ahí los números son claros, señor Domínguez. Sí, sin embargo, hay ellos están jugando están hilando muy delgado y tal vez el pueblo no lo está viendo. Unos dicen que Martín le va a quitar votos al PRD. No se monten en ese tren, se van a estrellar. El PRD vota PRD, eso no es de ahora, es de siempre.
y el que se sale del PRD lo consideran traidor, Es decir, que y si no vota va a PRD, ¿A conseguir usted los no le votos. asombraría que el PRD rompa la alternancia y gane nuevamente las elecciones presidenciales? Si nosotros mantenemos la división en el campo de la oposición, sí. Es que eso es lo que viene. Y si eso se da, prepárense, porque los que tienen capacidad económica para salir del país van a hacer lo mismo que hicieron en Venezuela. Se van a largar de Panamá, porque lo que nos viene es una dictadura que no la van a bajar, a no ser que estemos dispuestos a tomar las armas y enfrentarnos ¿Qué en tipo de una armas? batalla. Eso es peligroso y es fácil de entender. ¿Qué haces tú cuando tú tienes un gobierno que ha demostrado un nivel de corrupción tan alto, como Hablamos el que de se ha esta demostrado? administración. Este y otros. El nivel de corrupción ha sido tan grande y está tan metida en el control del gobierno que ellos saben que soltar el poder es prácticamente su juicio final. Pero con ese escenario, señor Domínguez, 700.000 inscritos en el Partido Revolucionario Democrático. Súmale los del Molirena. Ok. Si usted dice PRD vota PRD y salen los 700.000, cosa que nunca ha pasado, pero puede pasar de todo, ¿ok? No tiene que ser el Un 700.000. número considerable, este partido puede volver a repetir. ¿Cuál sería la fórmula para que no repitiera? Teniendo 7 candidatos. Tú lo mencionaste, Susan, tú lo mencionaste. Tenemos hasta febrero para que estos candidatos que están hoy por la oposición del actual gobierno, porque no voy a hablar de oposición, sino oposición del actual gobierno, entiendan de una vez por todas que no se trata de ver quién se sube y maneja el país, se trata de cómo salvamos Panamá, cómo le quitamos el control a la corrupción que hoy está infiltrada en todos los órganos del Estado. ¿Quién le da No, menos chance en esos candidatos? Ojo, a veces en la vida es duro decir, mira, Susan, tú no tienes los votos, no vas a poder, mejor es que te retires o mejor no. O sea, de las figuras, y se lo pregunto porque pareciera que existe un espíritu en muchos de los candidatos de que tengo que ser yo y tengo que ser yo y me muero porque tengo que ser yo. Es correcto. Y en esa obsesión está esa línea tan delgada de la que le hablaba hace un minuto. En esa obsesión están dispuestos a sacrificar el bien del país. En esa obsesión. Ese es el problema. Debemos pensar en Panamá después de este cambio de gobierno. Si se logra el cambio de gobierno y se hace una nueva constitución, créanme, cualquiera de los que hoy está aspirando puede aspirar a ser presidente y va a estar con nuevas reglas, con un buen equipo, con buenos diputados, porque ya no se van a escoger a nivel circuital. Todo cambia y se pone orden. Pero si no le damos la oportunidad al país para que eso se dé, fíjate, un PRD repitiendo, ¿qué significa? Total control de la Corte Suprema de Justicia, no parte, total control de la Corte Suprema. Va a tener mayoría, si logra ganar la presidencia, segurito va a tener mayoría en la Asamblea y va a tener el Ejecutivo. ¿Dónde se dio esto y qué resultados dio? Venezuela. ¿Qué pasó en Venezuela? Cuando Chávez quería repetir y algo en la Constitución le molestaba, cambiémosla. Y me hago el saco a la medida. ¿Quién se le puede oponer si tengo la Asamblea, tengo la Corte y tengo el Ejecutivo? Nadie. Lo hacen de manera legal. De una forma inmoral, no correcta, pero legal porque las leyes las van a hacer para que se convierta en legal. Eso es lo que estamos aspirando. Hay que tener mucho cuidado. Eso no lo podemos. No podemos dar la oportunidad de que eso suceda. ¿A quién beneficiaría la posibilidad o la posible inhabilitación del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, quien espera una decisión de la Corte Suprema de Justicia? Obviamente al PRD. Ustedes, si en caso tal Martinelli sea inhabilitado por la Corte Suprema de Justicia, en el caso New Business, ¿usted ve a Martinelli fuera de la contienda electoral respaldar al candidato del partido PRD? ¿O ve esto difícil? Tomando en cuenta que hay figuras que aspiran a la Asamblea Nacional que están corriendo para diputados, son postulados por el PRD y paralelamente por el partido Realizando Metas. Y algunos de ellos por el partido Molirena. Mira, he escuchado por los corredores que hay también acuerdos bajo mesa. Si tú no sales,
Si a ti te quitan la posibilidad de correr, pues entonces hay una muy buena forma de resolver esto. Cuando yo gane, yo te perdono. Tú, un tipo que ya está sentenciado, ¿tú crees que no le va a dar el apoyo si le están dando un perdón? Y si hay que cambiar, vuelvo y repito, si hay que cambiar las leyes para que eso se pueda dar, teniendo la Corte, teniendo el Ejecutivo y teniendo el Legislativo, lo van a hacer. Señor, eso es el riesgo que nos estamos corriendo. Señor Domínguez, de esos 8 panameños y panameñas, porque hay una mujer, Zulay Rodríguez, la probabilidad más cercana de poder hacer una pelea y viendo las mejores opciones desde el punto de vista de José Antonio Domínguez, como panameño y luego como panameñista, ¿cuáles serían esas opciones que llevan la pelea? No sé si usted, siendo panameñista, le gusta la figura que está representando su partido político, el señor Rómulo Rux, o si ve fuera de ese parámetro otra figura, pero ¿dónde ve la batalla fuera del escenario al señor Martinelli? Yo te quisiera contestar donde no veo la batalla. ¿Dónde no la ve? Donde la veo es en que se dé lo que tú dijiste hace un momento, que la gente que está corriendo para candidatos sean sensatas, entiendan, hay que salvar Panamá y se sienten, negocien y una vez que se negocie, se decidan quién va a ir, quién se queda y los demás se bajen para poder apoyar. Eso se puede dar antes de febrero. Ahora, ¿qué no veo? ¿Cómo no lo veo para poder ganar? Es que sigan haciendo lo que están haciendo. Yo voy a seguir haciendo ¿cómo se llama? El ejercicio de fuerza, claro, para ver hasta dónde yo tengo. ¿Usted ve como opciones a Martín Torrijos, por ejemplo? Para nada. ¿A Ricardo Lombana? Tampoco. No me gusta y él se ha encargado que no sea un candidato de opción para mí por su actitud. ¿Rómulo Rux? Es lo que tenemos de candidato. O sea que de los candidatos que hay, se le achaca el asunto de que fue abogado de la minera, pero cuando tú le vas a reclamar un abogado porque estás defendiendo a un criminal, ese es mi trabajo. Entonces, si tu trabajo es hacer algo, a veces haces algo que no te gusta. Para mí, tal vez por eso yo no soy abogado, porque yo no voy a sacrificar mis principios éticos y morales por nadie. Y si hay un cliente que requiere mis servicios y no es un cliente correcto, sencillamente lo niego, no lo quiero. Búsquese a otro que lo represente. Yo no puedo hacer Rómulo eso. Rux tiene como candidato a la vicepresidencia a José Isabel Blandón, de su el presidente de su partido. ¿Quién de los dos hubiese sido mejor candidato a la presidencia entre Rux y Blandón? Por el acercamiento que yo he logrado tener, y te digo, desde hace 4 años con el señor Blandón, yo te diría que Blandón. No he tenido ese acercamiento con Rómulo, a quien conozco desde chiquillo. Nosotros éramos de grupos de salir en fiestas, así que sí lo conozco, pero no lo conozco en la parte política porque hemos estado distanciados, él en un partido, yo en otro, no he seguido de cerca su forma de ser y no he tenido esa relación para ver cómo piensa. La ventaja que yo siento en Blandón es que es una persona que escucha y acepta. Sí, pero ya no es el candidato a la presidencia. Pero es una buena contraparte, un contrapeso. Okay. ¿Podría tener influencia en esa fórmula presidencial? Si se da, mira, y esa es otra cosa que en lo que yo le he propuesto al señor José Isabel Blandón, que de darse una unidad nacional para poder lograr la victoria en estas elecciones del 2024, me refiero al equipo, tiene que darle participación a los que forman parte de esa unidad. No es repartición de pastel, es inclusión en el manejo del Estado, para que haya contrapesos, para que haya gente diferente que pueda opinar. No tienen que ser los que van a ser mi cepillo, esos que están detrás de mí. Sí, todo lo que estás haciendo está bien. Eso no se quiere en un gobierno. Tú quieres gente en puestos que te digan lo que se necesita hacer, no lo que tú quieres hacer, sino lo que el país y tú consideran es correcto para el bien de todos los panameños. Antes de que se vayan,
porque ahí lo interrumpí con el tema de la ampliación de la carretera desde el Puente de las Américas hasta Raiján. Una vía que en realidad, Félix vives en el sector oeste, cuando uno le toca la oportunidad de ir al interior y agarrar esa ruta y no por el Centenario, eso es un desastre total, pero de hace muchos años, y en esa vía se ha invertido muchísima plata. Usted mencionaba hace un momento que esta administración ha sido una de las más corruptas, con más escándalos de corrupción. Veremos, señor Domínguez, ese desfile de funcionarios. Pareciera que los panameños nos estamos acostumbrando a que termine un gobierno, desfiles de expresidentes, desfile de ministros, ministros condenados. O sea, ¿qué vamos a ver después de este periodo? Te contesto eso el 5 de mayo, porque si repite no va a pasar absolutamente nada. Si el PRD repite, no va a haber una sola persona del actual gobierno respondiendo por las Pero la clase política irregularidades. tiene que entender que hay un mensaje, porque hay un mensaje claro de la población, y el peligro está en que en un momento dado tomemos una decisión incorrecta al poner a una persona a dirigir este país, entendiendo todo lo que ocurrió en paralelo mientras las protestas pacíficas se desarrollaban. Si tú das, o sea, fíjate por qué esta unidad nacional es importante. La unidad nacional que yo he venido proponiendo desde hace más de 3 años era para lograr mayoría en la Asamblea y ganar el Ejecutivo. Pero la mayoría en la Asamblea no iba a formar solamente parte de la alianza que se haya formado. En este caso, tal vez, la alianza CD panameñista. No iban a tener la mayoría ellos. Iba a ser de varios. Iban a estar involucrados los otros participantes con sus candidatos, donde iban a tener mayoría en total. Y si un presidente se sale de la ruta, ¿quién lo juzga? Y eso se debe mantener igual. Debe ser la Asamblea. Pero si hay una mayoría, y esa mayoría es de gente que fue escogida por unidad, las probabilidades que no hagan lo correcto disminuyen. No como cuando son solamente de un partido. En el caso del PRD, tú le preguntas a esos 40 y tantos que son miembros de la ¿cómo se llama? De la bancada PRD, ¿cuántos de verdad están de acuerdo con lo que está sucediendo? Te puedo apostar que un confesorio, tal vez el 60% te diga que no está de acuerdo. Y si pudieran actuar, lo hubiesen hecho. Pero así está hecha la norma y los códigos de ética de los partidos políticos. Al final tienen que ceñirse a lo que dice el partido. Quizás por eso vemos mucha facción por la libre postulación. Aunque usted fue un rebelde, así como me dice Soraya que soy yo, y se atrevía a decir muchas cosas. Pero es que hay que hacerlo, ese es tu trabajo. Señor Domínguez, usted menciona el PRD, pero a veces hay diputados del Partido Panameñista que parecen PRD, son híbridos. Es más, algunos hasta alaban a la administración de Cortizo. Y le aclaro algo, mire, en el tercer debate del contrato minero, solamente 6 votaron en contra. Los 4 independientes, Juan Diego Vázquez, Walquira Chandler, Eison Brose y Raúl Fernández. 2 PRD votaron en contra, Zulay Rodríguez y Eugenio Bernal. 2 diputados panameñistas asistieron a votar. Bernardino González votó a favor, que dicho sea de paso tiene un proceso de expulsión a lo interno del Partido Panameñista, y Everardo Concepción, diputado de Puerto Armuelles, votaron a favor del contrato minero. ¿Dónde estaban los demás diputados del Partido Panameñista? ¿Qué ha pasado con la bancada panameñista, que en los debates parecieran más PRD que panameñistas? Bueno, a eso voy a hacer alusión a un proyecto de ley que se dio en el gobierno pasado, que era el de la modificación de la ley de contrataciones públicas, donde el Ejecutivo había mandado un proyecto en el que yo no estaba de acuerdo. Yo no me ausenté el día de la votación, no solamente voté en contra, sino que justifiqué mi voto, el único voto justificado en contra que se dio en la Asamblea. Y eso me causó a mí mucho problema, me valió 3 pepinos, porque yo me sentí que hice mi trabajo como diputado. Yo no estaba pensando en el Partido Panameñista, perdón, no en el Partido Panameñista, yo no estaba pensando en Juan Carlos Varela y sus intenciones, yo estaba pensando
en Panamá. ¿Qué representa ausentarse? Porque como hay ausentes, los que se abstuvieron fueron dos abstenciones, ¿no? Sí, Sí, lo que dos pasa, abstenciones. hay dos formas de ausentarse. Una, que tú te ausentes y mandes a tu segunda, y tu segunda vote a favor, y al final, no fue mi culpa, fue él. ¿Y eso de es qué lo está disfrazado? Eso es para disfrazar el voto. Y la otra es sencillamente que ni el principal ni el suplente vayan y se... Usted nunca disfrazó voto. Yo no dejé de asistir a la asamblea. Busca mi récord de asistencia. ¿No le interesa regresar al actuar político? Mira, no en estas condiciones y ya por... ¿Y si ganara Rómulo Rux o Blandón y le dice? No, mira, yo pienso que ya el tiempo es para un relevo generacional. Hay juventud muy capacitada. No es lo mismo cuando yo me preparé como ingeniero que lo que se preparan hoy. La Claro. tecnología es mayor, tienen mucho más. ¿Cuántos años tiene usted? 6'3". Ajá. El Ya no ministro son actual dos. de Obras Públicas tiene como mi edad. Yo, Creo que 40. 50. yo no fui No sé. ministro a los 32, Susan. Ok. Yo fui ministro a los 32 y eso me dio a mí mucha experiencia, pero no creo que es el momento. Yo creo que nosotros podemos servir más para asesoría, ayudar a componer el país. Sabemos dónde hay problemas, qué hay que arreglar y para eso podemos ofrecer nuestros servicios. Pero el trabajo ya de político debe recaer en la juventud. Ellos son los que se tienen que encargar de encaminar el país, porque son ellos los que lo van a vivir. Ya nosotros estamos de salida. Ellos están entrando apenas. Bueno, usted también va de salida ahorita mismo aquí. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Interesante haberlo escuchado como siempre. Tenemos una gran oportunidad en mayo del 2024. Señor Domínguez.